oportunidad de hacerlo por este medio, pero ni modo, ahorita es lo único que podemos hacer. Ya espero que esto esté resuelto para la siguiente clase. Ok, mientras siguen entrando algunos de ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Miren, estábamos viendo el asunto de las combinaciones con repetición, pero lo que prefiero hacer es adelantar un poco más. Esto de las combinaciones con repetición es algo que se las debo por escrito. Lo voy a hacer así porque como ya necesitamos avanzar un poco más, pues mejor lo pueden leer ustedes. Ustedes ya han tomado el curso de matemáticas discretas, donde seguramente vieron las combinaciones con repetición, y bueno, no es exactamente un curso de combinatoria, sino es un curso de probabilidad, así que tenemos que ver conceptos de probabilidad. Lo de las combinaciones con repetición se los envío en el momento que lo tenga listo, se los pongo en la plataforma CIPI, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, ustedes me dicen si se ve bien o no lo que voy a apuntar. Vamos a empezar con el tema de probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Entonces díganme, por favor, si se ve bien lo que estoy escribiendo o no. ¿No se ve? Ay, ay, ay. No, profesor, no se ve. Se ve borroso. Qué lástima. No enfoca, profe. No estoy enfocando. A ver. Sí, es que como también tengo cámara nueva, porque la otra la de la laptop ya se echó a perder. Entonces, tengo que estar escribiendo. Vaya, le puse otra nueva cámara, pero esa está en una diferente posición, así que tengo que también aprender ahí a apuntarle. Entonces, a ver, vuelvo a escribir probabilidad condicional y ustedes me dicen, por favor, si se ve o no se ve. ¿Perdón? ¿Ya se ve? ¿Ya está claro? ¿No está difuso? Muy bien. Ok, entonces, así, sí, cuando no vean, me dicen, y bueno, una motivación. Pues voy a escribir la palabra motivación aquí a la izquierda. ¿Se acuerdan que el lado izquierdo estaba dando problemas también con la iluminación? Díganme ustedes cómo se ve ahorita la palabra motivación. ¿Se ve bien? ¿Ya se ve bien? Claro. Ok. Entonces, era más bien un problema de iluminación, pero espero ya haberlo resuelto. Más bien el problema que se está presentando ahora es con el pizarrón, porque como desde que empezó la pandemia yo tengo este pizarrón que me lo prestó la UAM y ya está usado, y con tanto tiempo de estar trabajándolo, pues ya se está desgastando también, de tal manera que hay que ir cambiando de pizarrón. Pero bueno, entonces se ve por lo pronto bien esto, así que vamos a empezar con eso. Bueno, quiero empezar con una motivación de algo que todos hemos presenciado, hemos sido testigos de esto. La motivación comienza con una noticia que se dio el año pasado. Justamente en esa fecha fue cuando yo impartí el curso de probabilidad a sus compañeros de ingeniería. Entonces, esa es una noticia que salió en ese momento, 28 de mayo del 2020. De hecho, si ustedes ven la clase que subí hoy, tiene fecha del 28 de mayo del 2020. Y bueno, entonces de lo que me aproveché en la clase es, en ese momento, eran las noticias que había sobre el COVID en ese momento. Entonces, leo rápidamente ese texto y nada más apunto los datos principales. Ustedes pueden leer
en la clase número 8 los detalles, ¿no? Dice, usaremos algunos datos asociados con la pandemia COVID-19 de aquella, bueno, de ese momento. Dice, en todo el país, se refiere a todo México, había una disponibilidad de camas de hospital del 60%, ¿ok? En otras palabras, si una persona con síntomas de la enfermedad requiriera hospitalización y se le enviara a un hospital al azar, de esos hospitales COVID, la probabilidad de que hubiera cama disponible es de 0.6. Ajá. Entonces, déjenme aquí anotar eso. Probabilidad de que hubiera cama disponible en ese momento, estamos hablando de esta fecha, era de 60%. Entonces, digamos, es 0.6. Acuérdense que los porcentajes los interpretamos, los podemos interpretar como los podemos interpretar como como probabilidades, ¿no? Entonces, en ese momento, ese era un dato, pero hacía referencia a todo el país. Entonces, voy a poner entre paréntesis eso, ¿no? Referencia a todo el país. Referencia a todo el país. Esa era nuestra referencia en aquel momento. Continúo leyendo los datos. Insisto, es noticia de 28 del año pasado, del 28 de mayo del año pasado. Así que, por supuesto, estos datos ya son distintos, pero lo único que quiero es poner el ejemplo que motiva el concepto de probabilidad condicional. Ok, dice, la situación no es uniforme en todo el país. ¿A qué nos referimos? Bueno, el dato varía de un estado de la República a otro. Ajá. Dice, si la persona viviera en la Ciudad de México y se le envía a un hospital de la Ciudad de México, la probabilidad de encontrar cama disponible en ese momento era de 0.33. Ajá. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí es, si de todo el total de habitantes de la República Mexicana, esa es la población, nos restringiéramos únicamente a las personas que vivimos en la Ciudad de México, entonces, bueno, pues la probabilidad de que alguien que tuviera los síntomas, que requiriera hospitalización dentro de la Ciudad de México, era de 0.33, distinto al 0.60 de todo el país, ¿no? O sea, el problema era más agudo en la Ciudad de México que en otras partes del país. Así que el tema es que se está haciendo, ¿cómo decirlo? Nos estamos restringiendo. Ya no tenemos el universo de todos los habitantes de México, del país, sino nada más, si nos restringimos a los habitantes de la Ciudad de México, entonces la situación cambia, ¿no? Esa es básicamente la idea. Si pensamos en la Ciudad de México, la probabilidad de encontrar cama de hospital en ese momento era 0.33, en todo el país 0.6. Y también había un dato más acerca del estado de Durango. Ese también era un dato verídico en aquel momento. Y decía que si alguna situación similar se daba, pero con una persona que viviera en el estado de Durango, la probabilidad de encontrar cama de hospital era de 0.92. Entonces, el 0.33 es probabilidad de encontrar cama de hospital en la Ciudad de México. Y 0.92 era la probabilidad de encontrar cama de hospital en Durango. Muy bien, entonces en estas circunstancias tenemos el dato de, a ver, ¿alguien quiere entrar? Ajá.
Entonces tenemos el dato de que estas probabilidades están haciendo referencia a distintas subpoblaciones, a distintos subconjuntos, ¿de acuerdo? Si lo interpretamos como porcentajes, pues referido únicamente a los habitantes del estado de Durango, la probabilidad de que alguien tuviera necesidad de hospitalización era 0.92, o sea, era, perdón, más bien la disponibilidad de camas de hospital en Durango era de 0.92, o sea, en el total de hospitales, el 92% de las camas estaban disponibles. En la Ciudad de México, del total de hospitales, el 33% de las camas de hospital estaban disponibles, y a nivel de todo el país, el 60% de las camas de hospital estaban disponibles. Entonces, estas diferentes restricciones son las que motivan el concepto de probabilidad condicional, como que la misma redacción nos está diciendo nos está hablando, pues, ¿cómo decirlo? Nos está dando un marco de referencia en donde valen los datos. Y eso es justamente la idea que está detrás del concepto de probabilidad condicional. Entonces, ¿puedo borrar para introducir la definición? Esta fue nada más una motivación. Quiero ir con la definición para tener pues ya una definición rigurosamente matemática de lo que está ocurriendo. Entonces, ustedes díganme si puedo borrar. Voy por un poco de agua, regreso en un minuto. A ver, díganme, ¿puedo borrar? Sí, adelante. Bien, voy a borrar entonces. Esperemos que por lo menos se vea bien lo que está escrito y que me oigan bien. Nada más que sí, voy a necesitar pizarrón nuevo. Bueno, entonces, va la definición. Definición. Sea omega FP un espacio de probabilidad cualquiera. Sean A y B eventos. Acuérdense que los eventos son los elementos de la sigma álgebra. Tales que pasa lo siguiente. La probabilidad de A es estrictamente positiva. Nada más a esa. La otra no le pongo esa restricción, pero a la de A sí le voy a poner esa restricción. Bueno, la probabilidad de que, perdón, la probabilidad condicional, ese es el concepto que estamos definiendo, la probabilidad condicional del evento B, dado el evento A, entonces déjenme subrayar todas las frases para que esa sea parte de la definición. Se define de la siguiente manera. Primero los símbolos. La P de probabilidad, luego viene el evento cuya probabilidad me interesa calcular, y luego debe venir algo que involucre A. Entonces ese símbolo se pone así, una línea vertical,
Ojo, no es una línea diagonal para hacer una resta de conjuntos, es una línea vertical. Ajá. Y bueno, A. Ese es el símbolo con el que se denota la probabilidad condicional y por definición esto es la probabilidad de la intersección de ambos eventos dividido entre la probabilidad de A. ¿De acuerdo? De tal manera que ahí se dan cuenta la necesidad de que el denominador pues, sea estrictamente positivo. Y bueno, antes de seguir con los ejemplos, déjenme ponerle nombres a los elementos del símbolo. La P está, P mayúscula, ya saben, es probabilidad. Este evento B, el que está a la izquierda de la línea vertical, se llama evento de interés. Evento de interés. Y este que está a la derecha se llama hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, entonces tenemos esa situación. La idea, pues, de la hipótesis es a lo que me restrinjo, es a lo que no es todo el universo, o sea, no, son subconjuntos de omega, por supuesto, pero digamos que la idea es únicamente restringirme a lo que me diga A. Ajá. Entonces van los ejemplos concretos para ilustrar la situación. ¿Ustedes me dicen en qué momento puedo borrar para hacer esto? Bien. Entonces voy a borrar. Sí, ya, evidentemente necesito otro pizarrón porque esto ya está muy desgastado. Ok, va. Entonces, van los ejemplos. ¿Lo pongo, se ve bien el verde o no? Porque en la clase de la mañana el verde funcionó muy bien, pero ahorita díganme ustedes, ¿se ve bien el verde o no? Porque, como que se acaban rapidísimo los plumones. Entonces, ¿se ve el verde? ¿O prefieren el negro? A lo mejor el negro es lo más indicado, pero ya en la mañana se me estaban acabando los negros. Entonces van los ejemplos. Describo con palabras la situación y luego la vamos formalizando. Se elige a una persona, bueno, una persona que vive en México, o sea, no necesariamente mexicano, sino que vive en México, a una persona que vive en México, en el país, pues, se elige al azar. Estamos pensando en el 28 de mayo del año 2020. Ajá. Supóngase que tiene síntomas de COVID. Y y requiere hospitalización. Requiere hospitalización. Bueno, entonces vamos a llamarle al evento B. Encuentra la cama de hospital. La cama de hospital. ¿Sí? Ese es el evento de interés. Pero ahora voy a poner dos eventos más. Uno que sea A, que es la persona vive en la Ciudad de México. Por favor, cierren el micrófono. La persona vive en la Ciudad de México. ¿Ok? Inciso ABC, se llama C. Bueno, le voy a poner D.
es la persona vive en Durango. ¿Ok? Entonces, si regresamos a los datos del problema, bueno, pues básicamente es la probabilidad del evento B a secas, sin condicionar, sino simplemente es una persona que vive en el país, tiene los síntomas, requiere de hospitalización. La probabilidad de que encuentre la cama de hospital es 0.6. Sí, ¿verdad? Era 0.6, según los datos. Ay, ya se me cayó esto. 0.6. Ajá, ok. Así que eso es la probabilidad sin condicionar, 0.6. Ahora, fíjense ustedes cómo voy a hacer uso de los símbolos para asociarlos aquí a las probabilidades. Suponiendo que la persona vive en la Ciudad de México, acuérdense, lo que está a la derecha de la línea vertical es el evento A. Suponiendo que la persona vive en la Ciudad de México, la probabilidad de que encuentre cama de hospital es lo que decíamos por ahí, 0.33. Insisto, estos datos ya en la actualidad no son ciertos, pero hace año y medio sí lo eran. Entonces, bueno. Y por último, el dato sobre Durango, ¿cómo se debe escribir? El dato sobre Durango es así. La probabilidad de que la persona encuentre cama de hospital bajo el supuesto de que vive en Durango era de 0.92. Entonces noten cómo los símbolos están puestos justamente en el orden que dijimos hace un momento. A la derecha de la barra vertical está la hipótesis y a la izquierda está el evento de interés. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice, suponiendo que la persona está en Durango y necesita una cama de hospital, la probabilidad de que la encuentre es 0.92. Entonces, la hipótesis precisamente para eso me sirve, para restringir las cosas. Y bueno, ustedes mismos, sobre todo ustedes estudian matemáticas, ya tienen cierta experiencia con la lógica, ¿no? Y entonces ustedes saben que cuando hay un teorema, el teorema no es una cosa arbitraria. El teorema tiene hipótesis y tiene una conclusión. Las hipótesis son lo que restringe al teorema. Entonces, si las hipótesis no se cumplen, la conclusión no tiene compromiso de ser válida. Podría ser cierto o no, pero las hipótesis son eso, son solamente hipótesis. Así que, trasladado eso en esto, se trata pues de la probabilidad condicional de B dada cierta hipótesis. Entonces, básicamente es eso. Bien, entonces, ya que tenemos ese ejemplo hacia la mano, vamos a continuar con algunos otros cálculos, algunos otros ejemplos. Toda la clase va a ser sobre este tipo de cosas. Ahora voy a poner un ejemplo de estos ejemplos kindergarten, que hasta aburren, pero en muchos sentidos ilustran con más detalle el concepto. Entonces voy a poner este ejemplo que ya lo hemos desgastado, lo hemos usado arriba y abajo miles de veces, y pero bueno, más allá de la urnita y las pelotitas blancas y rojas y todo este asunto, el tema es que esos ejemplos que ya hoy en día parecen ridículos, en su momento jugaron un papel didáctico muy, muy importante. Entonces, quiero regresar al ejemplo rápidamente para reafirmar el concepto que estamos estudiando. Una vez que hayamos hecho eso, volvemos a la exposición más seria. Entonces, esta caja, voy a suponer que tiene 3 pelotitas negras y tiene, 3 pelotitas blancas, 3 blancas,
y plumón, y tiene 2 negras. Entonces, el punto todo cubierto representa bolas negras y las puras rueditas son bolas blancas. Entonces, 3 y 2, así están distribuidas. A ver, entonces, en total, la población tiene 5 elementos, porque esa es la población, el conjunto de las 5 personas, de las 5 pelotitas. Hay un conjunto de interés que son las blancas y otro conjunto que su complemento son 2 negras. Bueno, leo el problema y pasamos a hacer cálculos. Dice, supóngase que se elegirán 2 pelotitas al azar, sucesivamente y sin reemplazo. ¿Okay? Entonces, metemos la mano una vez, apuntamos el color y sin reemplazo, o sea, la pelotita que haya salido, pues ya no vuelve a ser incluida, ¿no? Entonces, pensemos o calculemos, más bien, calculemos lo siguiente. Calcular las siguientes probabilidades. Probabilidades. Bueno, dice... lo escribo de una vez. Le doy nombre. Acuérdense, primero hay que darle nombre a los eventos. Dice, la primer bola extraída es blanca. Es blanca. O sea, toda esta frase la resumo con el símbolo A. Y hay un evento B. Hay un evento B que es la segunda bola extraída es negra. No, dice es blanca también. Así dicen las notas. Bueno, negra, blanca. Ok, entonces, bueno, calcular la probabilidad de A no tiene problema, porque pues son 3 blancas de un total de 5, da 3/5. Pero si nos preguntamos por la probabilidad de B, es ahí donde comienzan la discusión. ¿Cuál sería la probabilidad de B? ¿Me explicó? No. En ambos casos quiero blanca. Primera blanca y segunda blanca. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos casos quiero blanca. Pero me están preguntando por la probabilidad de que la segunda sea blanca. Ajá. Entonces, para la primera no tengo problema con hacer el cálculo, pero para la segunda, el inocente hecho de que la bola se elige sin reemplazo altera las cosas. Ajá. Porque inmediatamente lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, es que eso depende de qué fue lo que pasó en la primera. Y sí, en cierto sentido, tienen razón. Si la primera hubiera sido blanca, entonces para la segunda solamente disponemos de 4 pelotitas y la probabilidad de blanca otra vez ahora sería 2 en 4, un medio, no hay problema. Pero por el contrario, si la primera hubiera sido negra, entonces la probabilidad de que la segunda fuera blanca sería 3 de 4, o sea, 3/4, 0.75. Cambia la situación. Sin embargo, yo lo que quiero es así, a secas, la probabilidad de B. Y sin embargo, tenemos, nuestra intuición dice que la cosa depende de qué fue lo que pasó en la primera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, así las cosas, lo que sí podemos dar a bote pronto son probabilidades condicionales. O sea, la probabilidad de que la segunda bola sea blanca, suponiendo que la primera lo fue, bueno, pues ahí se ve, quedaría 2/4. Entonces, fíjense, quiero la probabilidad de que la segunda sea blanca, suponiendo que la segunda también fue blanca, bueno, pues ahí no hay duda, esto es 2/4, o sea, un medio. Y también lo que podemos calcular es la probabilidad del mismo evento B, pero bajo el supuesto de que la primera fue del otro color, fue negra, o sea, bajo el supuesto de A complemento. Ajá, acuérdense, A complemento es la negación de A, entonces, bueno, pues suponiendo que la primera fue negra, lo que tenemos son
3/4, ¿de acuerdo? Entonces sería ahí 3/4, lo que decía yo hace un momento. Entonces, eso de que depende de qué fue lo que pasó antes, aquí se nota precisamente. Si pasó una cosa, esta es la probabilidad. Si pasó lo contrario, esta es la probabilidad, ¿ok? Entonces, sin embargo, lo que yo quiero es la probabilidad total, ¿de acuerdo? Ese es justamente el asunto, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo hacer para calcular esto? Digamos, hay dos métodos que esencialmente son el mismo método, pero les quiero presentar ambos métodos para hacer el cálculo así como debe ser, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de estos métodos hace referencia esencialmente a la lógica de los conjuntos, básicamente. Para eso queremos la teoría de conjuntos en la teoría de probabilidad, porque esa nos brinda la lógica, la manera de hacer el razonamiento. Una vez que hayamos hecho el cálculo con ese método, pues les voy a mostrar otro método que también, digamos que no hace referencia a los conjuntos, pero sí hace referencia a la lógica. Entonces, así que va el primer método para hacer el cálculo de esta probabilidad. Entonces, ¿puedo borrar para continuar? Profesor, en la probabilidad de B a complemento, ¿qué dice? Es que no se alcanza a ver la pantalla. Qué bueno que me dicen. Entonces lo voy a escribir del otro lado. Sí, gracias. Qué barbaridad. A ver si se ve de aquí. Decía, la probabilidad de que la segunda sea blanca, suponiendo, acuérdense, la línea vertical es suponiendo que la primera fue negra. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya se ve bien? Sí, se ve claro, solo que no se veía la otra parte de la pantalla. Acá no se ve, entonces. Ha de ser aquí mi iluminación. Es que un amigo me dijo que parecía que yo tenía un estudio fotográfico, ¿no? Entonces, pero como no soy fotógrafo, pues no le sé medir. Entonces, y más con la cámara nueva, pues menos. Pero bueno, ya iré aprendiendo. Entonces va, a ver, voy a escribir algo aquí y díganme si se nota lo que escribí. ¿O no se nota? Sí. Bueno, porque como el pizarrón está chiquito, necesito aprovechar todos los espacios. Bueno, entonces voy a borrar todo para, para iniciar el cálculo de la probabilidad de B, ¿ok? Entonces vamos a borrar. Ok, entonces vamos a borrar. Ya que está hecho esto, voy a hacerlo así. Voy a escribir puros símbolos y voy a ir haciendo el razonamiento tal cual. Si no se comprendió, lo volvemos a explicar. Pero bueno, el asunto es así. Necesitamos calcular la probabilidad de este evento B. Entonces, primero lo manejo a nivel de puros conjuntos, o sea, a nivel de pura lógica. Como bien decíamos, algo debe pasar antes para poder hacer el cálculo. O sea, en la primera. Bueno, efectivamente, ahora lo voy a escribir tal cual. Pensando en los conjuntos, B es igual a la intersección de B con el total, y el total es omega, ¿de acuerdo? Entonces, ese es omega. Pero, omega, a su vez, tiene dos posibilidades. Perdón, ese signo igual no va ahí. Intersectado. Omega, básicamente, hay dos cosas. O salió blanca en la primera, o salió negra en la primera. Ajá, fíjense, esta es la unión, el O. Es la exclusión. Entonces, perdón, es el O famoso, pero además es el O exclusivo, porque A ya complemento es una y la negación de la otra. Estos dos son eventos mutuamente ajenos.
Y evidentemente A unión A complemento me produce total, porque en la primera algo tuvo que ocurrir. O salió blanca o salió negra. No hay más. Entonces, simplemente es lo que está pasando. Bueno, ahora lo que sigo haciendo son las leyes distributivas. ¿Qué me va a decir? Bueno, pues es B intersección A unión B intersección A complemento. En palabras, ¿qué está diciendo esto? Bueno, fíjense, por ejemplo, la primera intersección de lo que me está hablando es de una posible forma en que se desarrolla el juego. Blanca en la primera y blanca en la segunda. O bien, aquí está la unión, perdón, con esta U tan fea. Aquí hay otra posible historia del juego. Negra en la primera y blanca en la segunda. Así que, si lo vemos a nivel de símbolos, esta es la situación a nivel de los conjuntos. Pero lo podemos traducir en palabras. Para que salga blanca en la segunda, hay dos posibilidades. Primero blanca y luego blanca. O bien, primero negra y luego blanca. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿O quieren que lo escriba en palabras? ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, pues está claro, pues. Muy bien, eso es justamente lo que está pasando. Es simple lógica llevada a nivel de teoría de conjuntos. Bueno, evidentemente los dos eventos son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces está claro que son mutuamente excluyentes, porque si yo pretendo intersectarlos, ponerme el signo de intersección, si yo pretendo intersectarlos, ¿qué es lo que estaría pasando? Pues fíjense lo que está pasando. A nivel de puros conjuntos, esto se convierte en esto, y aquí tengo la intersección de A con A complemento. Y esto, por supuesto, queda vacío. Pero básicamente es la pretensión de que ocurra algo y ocurra su contrario. Por lo que en la lógica clásica se llama principio de tercero excluido, eso es imposible. Pasa una cosa o pasa la otra, pero no pueden pasar, o pasa su negación, pero no pueden ocurrir las dos cosas simultáneamente. Entonces, justamente el hecho de que haya complemento a la hora de que yo los intersecto sea el conjunto vacío, pues es justamente una manera de escribir el principio tercero excluido. Algo es válido o su contrario es válido, pero ambas cosas no pueden ser simultáneamente válidas. Bueno, pues ahí está puesto. Se dan cuenta, el poderío de la teoría de conjuntos nos permite sistematizar de una manera muy clara a la lógica. Por eso la fuerza que tienen los conjuntos desde hace pues como 150 años o algo por el estilo. Bueno, entonces está claro que son eventos mutuamente excluyentes y por lo tanto la probabilidad que nos interesa es la suma de las probabilidades. Entonces, esta es la suma de que el juego se haya desarrollado así como lo dice, blanca en la primera y blanca en la segunda, más la probabilidad de que el juego se haya desarrollado con negra en la primera y blanca en la segunda. ¿De acuerdo? Ahí está. Simplemente son las propiedades básicas de la probabilidad. Y ahora lo que voy a hacer es introducir la probabilidad condicional para ayudarme al cálculo de las probabilidades de estas intersecciones. Ajá. Fíjense, si lo pienso nuevamente, por ejemplo, esta historia dice primero blanca y segundo blanca. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer para calcular este sumando sería la probabilidad de que la primera sea blanca, algo que conozco, lo calculamos hace un momento, por la probabilidad condicional de blanca en la segunda, suponiendo que fue blanca la primera. ¿De dónde saqué esto? Pues de la definición de probabilidad condicional, simplemente despejando al numerador. Entonces, la definición de probabilidad condicional aquí la estoy reescribiendo. Si ustedes despejan la probabilidad de la intersección, aquí les queda. Y algo similar va a quedar acá. Sería la probabilidad de que salga negra en la primera por la probabilidad condicional de que salga blanca en la segunda, suponiendo que la primera fue negra. Entonces, a ver, ¿se ve bien todo lo que acabo de escribir? ¿O quieren que lo ponga en otro lado? Sí, se ve. Se ve, muy bien. Entonces,
¿Se dan cuenta? Todo esto ya lo puedo calcular. ¿Cuál era la probabilidad de A? Bueno, pues aquí repito en el esquemita, espero que se vea bien. 3 blancas y 2 negras. A es que salga blanca la primera, pues era, ¿qué dijimos que era? 3/5, ¿verdad? Eso es P de A. Y luego, suponiendo que la primera fue blanca, entonces la probabilidad condicional de blanca en la segunda, suponiendo que la primera lo fue, pues ya se vuelve un medio. Ajá. Un medio. Y el otro término, ¿cómo se calcula? La probabilidad de negra en la primera, otra vez volvemos a, como si todo estuviera empezado, la probabilidad de negra en la primera sería 2/5 por la probabilidad de blanca en la segunda, suponiendo que la primera fue negra. Entonces ahí está el 3/4. 3 blancas de un total de 4 por 3/4. Entonces, pues ya podemos hacer las simplificaciones. Estos son 3 décimos más 6 veinteavos, que vuelven a ser 3 décimos. Entonces creo yo que dan 6 décimos. ¿Sí o no? Espero no haberme equivocado al hacer esa suma de quebrados. Espero que esté bien. ¿Sí está claro lo que pasó? Bueno, entonces, este razonamiento a nivel del jueguito ya nos da pie para una generalización importante. Entonces, ya ese es un teoremita más o menos simple, pero la idea de la demostración es básicamente seguir el espíritu de este ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿puedo borrar para continuar? Ustedes me dicen, por favor. ¿Ya puedo borrar? Regreso en un minuto. Bueno, entonces ya puedo borrar. Sí. Bien, entonces borro. Profesor, esa Sí. ya es la probabilidad total, ¿verdad? Sí, esta es la probabilidad total. Justamente el teorema que sigue se llama fórmula de la probabilidad total. Ay, ay, ay. Es una batalla con estos pizarrones que ya van desgastándose. Pero bueno, ya espero que la próxima semana disponer de un mejor pizarrón. Ok, Bueno, entonces viene, pues es un pequeño teorema, ¿por qué no? Muy sencillo, pero al fin teorema. El teorema tiene nombre, se llama fórmula de la probabilidad total. Ok, ¿qué dice? Bueno, dice así el enunciado. Sea omega fp un espacio de probabilidad bueno, voy a poner, sean, bueno, lo voy a escribir así, H1, H2, bla, 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 HN. Una partición
de omega. Sabemos que es una partición de omega, ¿verdad? Y con la cualidad de que todos los HIs que ustedes ven ahí son elementos de la sigma álgebra y todos tienen probabilidad positiva de ocurrir. ¿De acuerdo? Muy bien. Sea cualquier otro evento. Entonces, la probabilidad de E se puede calcular de la siguiente manera. Es una suma de 1 a n de la probabilidad de HI por la probabilidad de E dado HI. ¿De acuerdo? Entonces, bien. La prueba, pues, es muy sencilla. Vamos a hacer la prueba. A nivel, tenemos ya los ingredientes matemáticos apropiados para hacerla. Y luego pasamos a, pues, una visión más intuitiva de qué dice esta fórmula, ¿ok? Pero la prueba la tenemos muy a la mano, entonces quiero ponerla de una buena vez. Ustedes me dicen en qué momento puedo borrar. Aquí escribo la palabra demostración y abajito, y continúo pues allá arriba. Pero díganme en qué momento puedo borrar el enunciado. Ya, profesor. Ya, muy bien. Se supone que estamos transmitiendo en tiempo real, pero me da la impresión de que no es tan real, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Entonces bueno, ya había yo escrito la palabra demostración. Para guiarme, entonces voy a nada más poner un diagrama de Venn para simplemente guiarme. Digamos, ahora este total es omega. Y bueno, pensemos que hay 4 clases de equivalencia en esta partición. Entendemos la terminología, ¿verdad? Clases de equivalencia, partición, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, y por ahí anda el evento B, el evento E de interés. Lo voy a dibujar aquí en verde. ¿Ok? Entonces, el evento E es lo verde. Se dan cuenta que como conjunto puede intersectar alguna de las HIs o podría no intersectarlas. ¿Ok? Bueno, básicamente nos interesa el evento E y lo que voy a hacer es un razonamiento similar al que ocurrió con el ejemplo de la urna. Quiere decir que E lo voy a poder escribir como E intersección H1, unión E intersección H2, etcétera, unión E intersección HN. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los HIs son una partición de omega. Entonces, bueno, pues al hacer esta unión, pues aplico la distributividad apropiadamente y me produce E. Ok, entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Creo que todo el mundo entiende esta ecuación entre conjuntos, ¿cierto? ¿Sí está bien? Entonces, bueno, notemos que lo siguiente, los eventos son mutuamente ajenos. O sea, si yo pretendo intersectar E intersectado con HI y E intersectado con HJ, bueno, pues vean ustedes, puedo reescribir, gracias a las propiedades de los conjuntos, como E intersección HI intersección HJ. Bueno, y aquí suponiendo que I es distinto de J,
Entonces aquí me estoy enfrentando a la intersección de HI con HJ, pero como son distintos los índices, esto me da vacío y en consecuencia el vacío intersectado con lo que sea me da vacío. ¿Está claro lo que pasó? Creo que no hay problema con eso, pero si hay algún problema que se requiera volver a explicar, lo explicamos. Entonces, ¿hasta ahí está bien todo? Digamos, la ventaja de trabajar con estudiantes de matemáticas, como ustedes, es que hay muchas cosas que uno puede hacer con más libertad, no hay necesidad de explicarle a los alumnos que no son de matemáticas, ¿no? Los chavos de ingeniería, pues hay que explicarles con más detalle ese tipo de situaciones, pero ustedes, creo yo que ustedes sí manipulan mucho mejor los conjuntos y la lógica y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿está claro lo que acabo de escribir? Bien, entonces, son mutuamente excluyentes, eso es lo que está pasando. Acuérdense, el término mutuamente excluyente significa como conjuntos son ajenos. Ya está, la prueba de que son ajenos. Por lo tanto, la probabilidad de E es la suma de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de E va a ser la suma de estas probabilidades de intersección HI. Y ahora, cada sumando, justamente lo voy a emplear como con ayuda de la definición de probabilidad condicional, habiendo despejado el numerador. Entonces, aquí diría la probabilidad de HI por la probabilidad condicional de E dado HI. ¿Se ve bien lo que acabo de escribir hasta acá arriba? ¿O hay algún problema con la visibilidad ahí? Sí se ve. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, estamos por terminar. Bueno, en el momento que nos saque, espero yo que la misma, el mismo enlace sirva. Ajá. Si no, pues ya veré cómo le hago, ¿no? Es que esta es, no digamos que mi primera vez en Meet, es mi segunda vez en Meet. Entonces, pues todavía estoy aprendiendo esto. Pero bueno, entonces continúo mientras termina de sacarnos el sistema. Bueno, entonces ahí está justamente lo que decíamos. Aquí está lo que se pretendía demostrar, ¿no? Es la suma de las probabilidades de la iésima hipótesis por la probabilidad del evento de interés, suponiendo que ha ocurrido la iésima hipótesis. ¿De acuerdo? Y bueno, esa es una manera de hacerlo. Ahí está la prueba rigurosamente matemática de este teorema, es muy simple. Pero a veces los diagramas, los dibujos son más informativos, así que no está mal pensar en eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se llama un diagrama de árbol, que a veces también se emplea para hacer razonamientos de lógica. Entonces, básicamente, la situación es así. A priori hay una colección de posibilidades, o sea, los eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Acuérdense, mutuamente excluyentes es que son ajenos 2 a 2. Exhaustivos quiere decir que la unión de ellos da el total. En otras palabras, estamos hablando de una partición del conjunto omega. Ajá. Y a partir de cada una de estas posibles hipótesis, o sea, si estoy en una de estas hipótesis, no van a ocurrir ninguna de las demás, pero siempre va a ocurrir alguna de ellas. Y bueno, a final de cuentas, tengo el evento que me interesa, pero podría estar su contrario. El evento que me interesa y su contrario, ¿de acuerdo? Entonces, así lo puedo seguir haciendo. Y, en fin, a final de cuentas, esto es lo que se llama un árbol. Este árbol tiene este punto de partida. Y si nos fijamos, tenemos, bueno, la unión de las líneas se llama un camino o una trayectoria.
Perdón. Entonces, por ejemplo, la trayectoria que está puesta aquí arriba, primero voy hacia H1 y luego voy a E, es una posible forma en que se desarrolla el juego. Dice, bueno, suponiendo la hipótesis 1, tengo el evento E. Pero podría suceder que bajo la hipótesis 1 ocurra lo contrario y entonces en todo caso tendríamos ahí la siguiente trayectoria. Y algo similar con las otras hipótesis. Entonces, si en este árbol escribo desde el punto de partida las probabilidades de estas hipótesis, digamos probabilidad de H1, probabilidad de H2, etcétera, ¿no? Probabilidad de HN, y luego sobre el otro pedacito de las trayectorias, la segunda etapa, digamos, de la trayectoria, lo que escribo son probabilidades condicionales. Por ejemplo, aquí arribita, probabilidad condicional de E dado H1, y así puedo seguir. Por ejemplo, aquí sería la probabilidad de E dado H2. Bueno, lleno así todo el arbolito. Y luego me fijo en los productos. Por ejemplo, el producto del primero, en la primera trayectoria, la trayectoria de arriba. Si se dan cuenta, ese producto sería el primer sumando de acá. ¿De acuerdo? Y así, cada uno de los productos que están sobre una misma trayectoria que conduce hasta E es justamente uno de los términos. Pero cada uno de los términos lo que me está diciendo es la probabilidad de que el juego se desarrolle tal y como lo dice y decimos sumando. Entonces, lo que está puesto aquí en el diagrama de árbol justamente es no solamente las posibles formas en que el juego se desarrolla, sino además las posibles historias que puede haber en el juego. O sea, cada una de las trayectorias que desembocan en el evento de interés es una posible forma en que es una posible historia del juego. De tal manera que los términos, cada uno de estos términos son las probabilidades de que se desarrollen en todas esas historias diferentes, ¿no? Entonces, primero blanca y luego blanca. Primero blanca y luego negra. O etcétera. Primero negra y la segunda blanca, primero negra, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, justamente el diagrama de árbol me permite examinar el cálculo de la probabilidad. Calculo la probabilidad de cada trayectoria, de cada posible historia del juego que termine en E, y luego sumo las probabilidades de todas esas historias. Justamente es eso lo que va a pasar. Entonces, si regreso al ejemplito de la urna, queda clarísimo cómo va a funcionar esto. Pero bueno, entonces dice que la llamada terminará en menos de 1 minuto. Entonces nos vemos en unos instantes más, ¿de acuerdo? Voy a salirme y les vuelvo a poner, yo espero que sea el mismo enlace, ¿ok? Bueno, entonces en unos minutos más nos volvemos a ver. Chao.